¿Cómo va? 13 minutos pasan de las 17 horas, estamos tranquilos porque tenemos Cardiomóvil, ustedes están tranquilos si aún no lo están, ¿qué están esperando para afiliarse a Cardiomóvil y poder estar tranquilos como todos nosotros? Y bueno, seguimos con la tarde de RBC y estamos recibiendo en estudios al diputado por el Partido Colorado y además doctor Jorge Yusman, bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, haciendo la salvedad que como diputado suplente. Sí. Y entro en las licencias de Germán Cardoso. Germán Cardoso es muy responsable, ojalá fuera menos. Falta muy poco, entonces yo actúo muy poco. No, pero digo, no puedo reprocharle nada porque siempre es un buen compañero y claro, cumple con su función. Pero además también me da las posibilidades de yo actuar. Recordemos que en el periodo pasado, él prácticamente en los últimos 2 años, él actuó como senador y yo actué como diputado. En este periodo él está actuando como diputado, no accede al Senado. Entonces en las licencias que tiene, después de todo el trabajo arduo que tuvo porque integró la comisión de presupuesto, en la última rendición de cuenta, además integra permanentemente la comisión de presupuesto, se tomó unos días y ahí fue que entramos nosotros y pudimos presentar algo que me parece sumamente trascendente para Piriápolis. Exactamente, y primero que nada, si bien el tema de hoy es otra cosa que no tiene nada que ver, pero vamos a hablar de eso, ¿no? El estado de los espigones en nuestro Piriápolis. Es calamitoso. A ver, desde el punto de vista estético, en el principal atractivo turístico del balneario, como es la playa, sin duda, bueno, no presenta la mejor imagen, al contrario. Desde el punto de vista funcional, así como está, rotos como están, ¿cumplen la función de mantener la costa? ¿De mantener una franja de arena en la costa lo mejor posible para disfrutar de la playa? Eso es la pregunta que me hago yo. Entonces, lo que planteamos es, de la forma que está, ni estéticamente es la mejor, tiene riesgos de accidentes y lesiones, de hecho, uno los ve, es imposible pasar de un lugar a otro en la arena, uno de los paseos más atractivos que puede tener el turista y los residentes, porque yo lo hago es caminar por la playa, llega un momento que parece una barrera infranqueable, no se puede pasar de un lado a otro, hay que subir y después ir por la rambla y bajar a la playa otra vez. Entonces, esos son los principales inconvenientes, pero tiene otro fundamental, que es, hay que hacer un estudio científico, un estudio exhaustivo. ¿Son los espigones la solución para mantener una franja costera apta para una playa que tenga los atractivos para el turista? Bueno, eso no es. Hay que buscar una solución alternativa o hay que buscar una solución complementaria, porque capaz que es los espigones y otra cosa. Entonces, primero un informe técnico. Entonces, si el informe técnico dice que son imprescindibles los espigones, arreglarlos, porque así como están no creo que cumplan ninguna función. Están destrozados. Entonces no creo que cumplan ninguna función. Pero si sirven para mantener la franja costera, entonces arreglarlo. Y si no sirve, bueno, buscar alguna solución para que, primero, permita el pasaje de un lado a otro de esas zonas que dejan delimitada en la playa. No corra peligro la gente de pasar de un lado al otro, permita pasar a aquellas personas que tengan dificultad en la accesibilidad, y bueno, y buscar otra alternativa entonces para ver cómo podemos solucionar el tema de la cada vez más angosta franja costera de Piriápolis, copiando lo que hace otras partes del mundo que también tienen los mismos problemas. Yo estuve averiguando qué hacían en otras partes del mundo y incluso hablando con gente que vive, por ejemplo, en Barcelona, tan castigada en los últimos tiempos, y utilizan los espigones. Bueno, arreglemos los espigones. La playa de Piriápolis es el principal atractivo turístico. No puede ser un obstáculo, porque no puede ser un obstáculo que me digan que es muy costoso. No es costoso, es una inversión. Todo lo que se invierta en turismo tiene su retorno económico, y más Piriápolis, que recibe cerca de 90.000 personas de turistas en el año, comparable a lo que recibe todo el litoral termal, toda la Costa de Oro de Canelones, y poco menos, anda por los 120.000 turistas, toda la costa de Rocha. Claro. Además de ese tema, se han venido haciendo en los últimos años escaleras un poco más arriba, ¿no? Porque también se ven las escaleras deterioradas de años atrás. Si uno va en verano donde rompe la ola,
se puede ver los agujeros, los huecos que hay entre un espigón y el otro, que en realidad ahí vemos que su función no la está cumpliendo. No la está cumpliendo. Con el riesgo además agregado que están llenas de musgo, la gente se resbala, ¿tá? Y los guardavidas, su trabajo se cuadriplica en verano. Hay ¿no? lesiones, hay lastimados, uno los ve, uno sabe, por otra parte, por la actividad que uno desempeña profesional, conoce. Hay que hincarle el diente a eso, porque me parece que vale la pena, porque como decía, todo dinero que se gaste en esto no es un gasto, es una inversión. Esto fue presentado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Nosotros presentamos, cuando entramos la semana pasada como diputado, en una exposición escrita ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ante el Ministerio de Turismo, ante la Intendencia de Maldonado, que son los organismos del Estado competentes como para poder, quizás en conjunto, porque debería ser así en conjunto, de solucionar este tema. ¿Qué interés se demostró? No sabemos, recién fue, pero vamos, ahora, te soy sincero, ¿no? Te voy a ser sincero a ti y a toda la audiencia que está escuchando. No creo que porque un diputado más suplente y del interior haga este planteo vaya a tener solución. Acá si no nos juntamos como se juntó la gente de Piriápolis para reclamar la ampliación del puerto en su momento, o como se juntó para tantas cosas, es muy difícil que las autoridades nacionales, persuadir a las autoridades nacionales, y en esto no hago política, porque de todo, es muy difícil con el centralismo que hay en este país, que se pueda generar la conciencia como para poder solucionar este tema y destinar los fondos económicos que realmente se necesitan para esto. Hay que unirse. Como cuando nos unimos cuando yo estaba en la Asociación de Fomento y Turismo para reformar el Pabellón de las Rosas. Sí. No nos daban corte para nada. Yo siempre decía, ahí surgió mi relación con Pedro Bordaberry, pero enemistados, ¿no? Él mismo lo decía, y después terminamos juntos en la actividad política. Tampoco nos peleamos personalmente, pero él defendía una posición y nosotros defendíamos lo nuestro aquí en Piriápolis. Y después nos juntamos a raíz de una carta que yo le mandé, que él siempre la menciona, y nos entendimos. Y bueno, y así es como hay que hacer. Hay que trabajar muchísimo, hay que juntarse, independientemente de los colores y de las pasiones políticas, los vecinos, la gente. Creo que es un tema para que debe agarrar la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, que además es una institución que en medio ha perdido destino, porque está ese tema con el APROTUR y la asociación y todo eso, que yo tengo mi opinión individual, pero sería muy largo de mencionar. Pero creo que es un tema para eso, y es un tema para toda la gente. Digo, juntarnos y trabajar justamente por los temas que hacen a nuestra comunidad. Bien, eso se puede trasladar también a la Intendencia. Nosotros se lo enviamos a la Intendencia. Bien. Se lo enviamos, claro. Además del Ministerio de Turismo y Obras Públicas, a la Intendencia. Bien, bueno, ahora sí vamos a cambiar rotundamente de tema. Hacemos así, cerramos el libro y abrimos otro, ¿les parece? Porque estamos hablando y presentando el nuevo libro del doctor Jorge Yusman, llamado El Segundo Artiguismo, de la editorial Arca. Y bueno, ¿y qué se viene con este? ¿Qué lío voy a tener con esto? ¿Qué lío? El segundo artiguismo es tratar de demostrar la continuidad histórica, política, ideológica del artiguismo encarnado en la figura de Fructuoso Rivera. Lío grande. No es un libro de historia, es un ensayo político, ¿tá? Bien. Basado en lo que dicen los historiadores y autores de mucha jerarquía. Consultado a Gesualdo Sosa en un libro fantástico, maravilloso, el mejor de Artigas, como es del vasallaje a la revolución, Carlos Maggi, Alberto Zunfelde, Telmo Manacorda, Acosta y Lara, Pibel Devoto, Reyes Abadí, Lincoln Maistegui Casas, Alfredo Lepro, Marta Canesa de Sanguinetti, Juan Bautista Silva, Antonio Deodoro Pascual, Juan José de Arteaga, José Pedro Barrán, Isidoro Más de Ayala, Manuel Flores Silva, Tomás de Matos, Gerardo Caetano, Ana Ribeiro, Dante Buonomo, Renzo Pi Ugarte, Miguel Lagrota, Luis Alberto de Herrera, Carlos de Masi, Luis Anastasia, José María Traibel, María Díaz de Guerra, historiadora de nuestro departamento, los argentinos Pacho O'Donnell, Luis Franco, Carlos Pistelli, Domingo Sarmiento,
Hernán Brienza, y también un trabajo del doctor Julio María Sanguinetti, que además leyó el libro, lo corrigió, el borrador previo a la salida, hizo algunas correcciones, no en el pensamiento, pero sí en la forma de presentación del libro. Le gustó y estuvimos hablando en algún momento de este tema. Un tema polémico. Sí, lo reconozco. Sin duda. Entonces yo digo, si Rivera hubiera sido un genocida, como dicen, si Rivera hubiera cometido un exterminio, como se dice, se hubiera vendido a los portugueses, si hubiera traicionado a Artigas, yo no hubiera hecho este libro. Pero nada de eso es cierto. ¿Y por qué nos enseñan eso? No, ¿quién te lo enseña? Bueno. No, nadie te lo enseña. Lo enseñan los comunicadores, no los periodistas, no, pero sí los autores de este relato, el relato, con fines eminentemente políticos, porque Rivera, decía Lincoln Maistegui Casas, historiador y claramente identificado con el Partido Nacional, Rivera es el caudillo que más hay que defender, porque es el más vilipendiado. Entonces, ¿por qué lo vilipendian? Porque fue el fundador del Partido Colorado, y esto entra dentro del relato, así como hay un relato especial en los últimos tiempos de los populismos de Buenos Aires, de Argentina, ¿tá? Que tan nefasto fue para la República Argentina. Hay un relato de un nuevo movimiento cultural vinculado a determinado movimiento político, actualmente en el gobierno, que había que socavar los cimientos del Partido Colorado en su máxima expresión, en su fundador. Entonces inventaron todas estas historias con fines políticos, no advirtiendo que estaban cometiendo un error histórico, porque por cuestionar la figura emblemática del fundador del Partido Colorado con fines políticos, eminentemente con fines políticos, y tergiversar su historia, estaban destruyendo lo que son los propios cimientos de nuestra identidad nacional. Ahora pregunto, ¿no? Porque nosotros, si nos dicen la palabra Rivera o nos nombran, ¿no? Tenemos la idea de que, bueno, mataba a los indios, ¿no? Es lo que nos quedó a todos, no, o por lo menos a mí me quedó. Porque es al revés. Él, como caudillo de Artigas y lugarteniente de Artigas, peleó con los charrúas permanentemente, conviviendo, y no era fácil convivir con los charrúas, porque los charrúas se acoplaron a la emancipación oriental, pero acampaban aparte. Y no era muy fácil tener ascendencia sobre ellos. El que lo tenía era Artigas, y Artigas es el que a quien mandaba justamente para que los charrúas hicieran las batallas y en aquella guerra de recursos tan importante para nuestra independencia, porque no teníamos fuerza bélica, pero sí la guerra de recursos. Lo mandaba Rivera. Rivera convivía con los charrúas justamente en todo el proceso de emancipación de nuestro país. Entonces, no es verdad que mataba a los indios, al contrario, él convivía con los indios y juntos combatieron bajo la orden de Artigas. El episodio de Salsipuede, murieron 30 indios, ¿tá? Que fue casi al final ya, una vez obtenido la independencia. Ahí es muy difícil en poco tiempo explicar todo, pero el libro tiene un enfoque de Salsipuedes distinto, y esto no es por jactancia, pero es una realidad, a cómo se enfoca Salsipuedes en el resto de los autores. Tiene una visión un poco más conciliadora. Pero ahí había un problema, la campaña tenía un problema, que no era de todos los indios, y tampoco era de todos los indios charrúas. Te voy a hacer un paréntesis. En el episodio de Salsipuedes, los indios guaraníes, tan indios como los charrúas, estuvieron junto con los orientales a la orden de Rivera. Pero ¿cuál era el propósito? El propósito era poner fin a todas las, ¿cómo te puedo decir para no ser muy hiriente? A todas las tropelías cometidas por los indios que asolaban la campaña oriental, y cuyas denuncias eran una tras otra. Era una raza indómita que sirvió para la independencia, pero que le costaba convivir pacíficamente. Entonces, todo eso había que ponerle fin. Entonces, la intención de Salsipuedes, ¿cuál fue? La que se hizo con los cerca de 300 indios
que se logró en ese momento atrapar. ¿Para qué? Para llevarlo a Montevideo. ¿Para qué? Para darle vivienda, para darle educación, para darle salud, para darle bienestar. Y entonces a esos indios se los distribuye en los hogares de familia que vivían en la indigencia, se los distribuye en los hogares de familia para poderle dar eso, educación, salud, vivienda, para vivir civilizadamente y no como estaban viviendo. Lógicamente algunos se rebelaron y la orden de Rivera fue respetar siempre la vida. Y algunos se rebelaron y pasó lo que lamentablemente pasó. Murieron de los dos lados, ¿no? No solo murieron charrúas. Pero ¿cuántos indios charrúas se rebelaron? ¿Cuántos fallecieron? ¿Cuántos murieron en ese conflicto? El cual yo marco distancia, porque tampoco me gustó mucho la forma con que fue organizado. Y yo lo digo en el libro. Pero en definitiva, más allá de la forma como fue, ¿cuál era la intención? Mira lo que dice Tomás de Matos. Tomás de Matos, que es el que habla de esto. Sí. Llegaron todos sucios, con un hedor que se les siente de lejos, y pocos meses después se los veía prolijos, bañados, bien vestidos y mejor nutridos, que se diferenciaba solo de los otros niños por el pelo chuzo y la piel oscura. ¿Qué hicieron con esos niños? Los llevaron a las casas de familia, les enseñaron a convivir pacíficamente. Mirá lo que dice Renzo Pi Ugarte en la Guerra de los Charrúa. Comían a dedo y se limpiaban las manos con su cabellera larga y renegrida y jamás se higienizaban. Para protegerse del frío se untaban la piel con grasa de carpincho cuyo hedor nauseabundo desde varios metros delataba la proximidad del indio. Vivían mal. Lo que se trató es justamente de ir a buscarlos, llevarlos a Montevideo como se hizo, darles un hogar, darle educación, darle salud, darle bienestar, y no podían estar más de 6 años. Después de 6 años tenían que hacer una vida independiente. Salvo que se demostrara su evangelización, porque si se casaban por iglesia, por ejemplo, los grandes, los niños tenían que estar hasta la mayoría de edad. Si se casaban por iglesia antes, o si se demostraba su evangelización, ¿tá?, entonces allí ya quedaban en libertad. Y vivieron indios después de Salsipuedes, vivieron en toda la campaña, vivieron libres, vivieron democráticamente, vivieron en la república, que habían forjado los indios juntos con los orientales, pero que le faltó la convivencia, y por eso fue esta acción de Salsipuedes, que para nada fue un genocidio y que para nada fue un exterminio. Ahora voy con ese relato de Tomás de Matos. ¿Dónde quedaba la libertad de los indios, no? La manera de que ellos tenían de vivir, ¿no? Con sus costumbres, con sus ideales, y allí estaba el dominio, ¿no? Vivieron y siguieron viviendo en la campaña con sus ideales y con su costumbre. Cepé, que es el indio que se supone mató a Bernabé Rivera, ¿tá?, que lo mató brutalmente también. Sí. Dicho sea de paso, Bernabé Rivera en Salsipuedes al indio Baimaca Perú se le puso y le dijo no, Frutos dice respetar la vida. Entonces se le puso adelante para que no le disparara. Pero el indio Cepé vivió en la campaña, vivió en libertad, vivió con su tribu, con su gente, vivió diferente, ya vivió pacíficamente. Iba a los bares de campaña, a las pulperías, tenía su vida, como tenía la vida de su familia. Lamentablemente, por vivir así, los afectó la viruela, murieron muchos de sus hijos, otros se fueron a pelear a Río Grande do Sur, otros cruzaron el charco para el otro lado y se fueron a la Argentina. Y los otros que vivían en Montevideo tenían la libertad, iban a los mismos colegios, los niños iban a los mismos colegios que iban los orientales, y tenían la misma educación y podían vivir libremente. Lógicamente estaban amparados bajo esa familia el cual se les había dado. ¿Busca este ensayo de alguna manera cambiar la visión que tenemos de Rivera? Pero claro que sí, porque tenemos una visión muy tergiversada por este relato, este famoso relato. ¿Cómo se ha llegado, no, a este relato? Por motivos políticos, porque es el fundador del Partido Colorado, entonces era una forma de cuestionar al partido, que en ese momento, durante todo ese tiempo, venía permanentemente ocupando el gobierno. Pero lo que yo digo, que con esto se cometió un error histórico, porque se está socavando nuestra propia identidad nacional. Los héroes
y aquellas figuras que eran hombres y tuvieron 1000 defectos, Rivera los tuvo y yo los marco acá, tampoco eran héroes de bronce, tampoco fue un héroe de bronce Artigas, también cometió sus errores, entonces eran humanos, eran seres humanos, luchando por un ideal. Entonces, tenemos que estar más allá y no mezclarlos con las ideologías políticas, y todos juntos, tener el consenso de aceptar a todos. Pero acá, lamentablemente, se vilipendió la figura de Rivera. A esto lo traslado, ¿no? A la época de la escuela, del liceo, cuando se hablan de estos temas. Pero la escuela y el liceo... Esto puede de alguna manera, cambiar, ser parte de lo que se habla, de lo que se estudia. Debería, pero en la escuela y el liceo, por lo menos, claro, son generaciones diferentes, capaz que a ti te tocó. Yo a mis hijos los instruí mucho que cuando se cometiera una injusticia de esto, que salieran al cruce. Pero digo, en mi época no. En mi época no existía esto. Era tanto La Valleja como Rivera, los lugares tenientes, los seguidores de Artigas y Oribe, independientemente que uno sea del Partido Nacional y otro del Partido Colorado. Después vino este modernismo y este relato de esta nueva generación con fines eminentemente políticos, que lo lograron porque hoy están en el poder los mismos, y que fueron los que desde el punto de vista cultural tuvieron esa intención y que lo lograron. Pero más allá de que no debería yo, pero a veces la pasión de hacer alusiones políticas, defender la figura de quien fue un héroe patrio en todo sentido, y que además empezó desde el comienzo de la revolución. El libro es interesante en este aspecto. Se divide en 4 capítulos. El primer capítulo es el capítulo de independencia, que va desde que Rivera se enrola a la Revolución Oriental, ¿tá?, hasta la independencia, que no es en 1825, sino que es en 1830, cuando después de la convención preliminar de paz, se establece la nación como independiente. Él se enrola, siendo una familia de muy buen poder adquisitivo, abandonan bienes y permanentemente a lo largo de su vida está hipotecando sus bienes en pos de la revolución, y termina como terminó Joaquín Suárez o como terminaron muchos de ellos, en la indigencia, sin dinero, por hipotecar sus propios bienes al servicio de la revolución. Pero empieza desde Coya, desde San José, desde la Batalla de la Piedra, desde que se inicia la Revolución Oriental, y es el último caudillo que termina peleando con los portugueses, porque también eso está tergiversado. Él no se vende a los portugueses. Él es el último caudillo oriental que termina en tierra oriental peleando contra la invasión portuguesa, pero lo atrapan. Artigas estaba dirimiendo sus pleitos allá con Ramírez, el gobernador de Entre Ríos, por mantener la Liga Federal, que no la pudo mantener porque los gobernadores argentinos al final traicionan y hacen el Tratado de Pilar, congeniando con Buenos Aires. La Valleja, Oribe y todos ellos ya no estaban en territorio oriental, habían ido a Buenos Aires a formar parte de un Buenos Aires que además era muy centralista y enemigo de las ideas de Artigas. El último que quedó fue Rivera. Y su actuación heroica no siempre reconocida, y que debe reconocerse. Hay un libro fantástico, era el libro que más atesoraba mi padre, y yo por eso tengo sentimientos hacia ese libro, pero además entendí por qué le gustaba a mi padre, que se llama Misiones, que es cómo prepara todo la conquista de las misiones, que era una estrategia además artiguista. Había que ir al corazón del imperio tomando las misiones, porque el hecho de tomar las misiones en territorio brasileño hizo capitular en ese momento Brasil, porque la dominación primero fue portuguesa y después fue brasilera. Hizo capitular a Brasil, y a raíz de eso se tiene la independencia. Entonces, desde que comienza la Revolución Oriental en 1811 hasta que se logra efectivamente la independencia, por la conquista de las misiones, Rivera no abandona el suelo oriental justamente para buscar la independencia. El segundo capítulo es la República, con él siendo el primer presidente constitucional del país,
ahí es donde se incluye este episodio, porque ahí fue el episodio de Sal si puedes, sí. Y además lo que significó Rivera como gobernante nacional, en un hecho que tampoco es debidamente reconocido y ocultado, que fue el que instrumentó la primera reforma agraria del país, basado en el reglamento de 1815 de Artigas, que no lo pudo concretar, Sí. porque Artigas fue fantástico ese reglamento, y no lo pudo concretar, desde el punto de vista material intentó hacerlo, pero enseguida se vinieron la invasión portuguesa y no lo pudo hacer, y entonces él fue el que, basado en el reglamento de 1815, establece la primera reforma agraria de nuestro país, incluso a través de un sistema de enfiteusis, que es a través de un canon anual para usufructuar tierras que eran tierras fiscales. Pero hay un hecho fundamental. Mirá lo que dice el periodista y político Andrés Lamas, contrario a las ideas de Rivera. El descenso del general Frutuoso Rivera en 1834, o sea, cuando entrega el mando, termina de ser presidente, entrega el mando. Es el hecho más alto de nuestra historia constitucional y debió consolidar el imperio de las instituciones. Se podía haber quedado con la fuerza y el poder que tenía, como héroe nacional por haber conquistado las Misiones. Todo el territorio nacional respondiendo a la figura del caudillo y del héroe patrio Rivera. Se podía haber quedado en el país y nadie le hubiera dicho nada, en la presidencia. Sin embargo, le entrega el mando. Y es un hecho, desde el punto de vista republicano, es un hecho mayúsculo. El tercer capítulo es el capítulo de la federación. Entonces tenemos independencia, república y federación, que eran las ideas de Artigas. Haciendo la salvedad que se trataba no de una federación, sino de una confederación. Y ahí explico, a través de un trabajo excepcional del doctor Julio María Sanguinetti, las diferencias en que hay entre federación y confederación. Y Rivera estableció la misma liga federal que Artigas. Se dice, Rivera traiciona a Artigas porque Rivera era unitario. Rivera no era unitario, Rivera era federal. Lo que pasa, y ahí es por qué yo voy a libros de Argentina y cito los autores de Hernán Brienza, de Pacho O'Donnell y todo eso. Porque en Argentina, ¿qué pasa? Porque no podemos entender la historia de Uruguay si no entendemos la historia de Argentina. En Argentina estaba gobernando Rosas, y Rosas era aliado del Partido Federal, pero resulta que era más unitario que los propios unitarios. Tal es así que todas las provincias se pusieron en contra de Rosas, porque Rosas decía, él en una oportunidad manifiesta, yo no soy federal, ni mucho menos, yo soy dictador. Dice, si yo hubiera sido federal, le hubiera dado destino a un partido que no lo tiene. Pero se valió de los federales para llegar al poder, pero no tenía ideas federales. Tal es así, para que tú y la audiencia entienda, que esto está escrito en los libros de historia de nuestro país. Rosas pretendía que la renta aduanera pasara todo por Buenos Aires. ¿Qué quiere decir eso? Que si venían los italianos, venían los ingleses, venían los franceses y venían a comercializar con las provincias argentinas, no podían ir a los puertos de Santa Fe ni a los puertos de Río, de Entre Ríos, no, ni de Corrientes, tenían que ir directo a Buenos Aires. Buenos Aires era el que tomaba y distribuía el comercio y ganaba la renta portuaria, y de ahí la distribuía a las provincias. Era más unitario que los propios unitarios. Por eso las provincias, porque si sos federal es un conglomerado de provincias, se pusieron en contra de Rosas. ¿Y a quién buscaron como protector de los pueblos libres, entre paréntesis? Antes Artigas y ahora a Rivera. Rivera estableció un sistema de confederación con las provincias argentinas similar al de Artigas. Nunca fue unitario. Él fue federal y tenía las ideas federales. Incluso en aquel momento se pensó que se podía establecer un sistema federal de las provincias argentinas, de la banda oriental, en ese momento República Oriental, y de Río Grande do Sur, que al final no se concretó
porque viene la Guerra Grande y ahí empieza un lío bárbaro que también está en el libro explicado de la mejor forma posible, reivindicando la figura del caudillo Rivera. Y la última parte es la parte de el exilio, y comparamos lo que fue el exilio de Rivera comparable al exilio de Artigas. El regreso de Rivera, cuando lo llaman, que muere en Arroyo Convento, lo llaman para establecer un triunvirato, se había ya amistado con Lavalleja. Hay cartas muy elocuentes y muy lindas de leer, de cómo congeniaron después de todas las divisiones congeniaron, pero muere ahí en la frontera, en el Arroyo Conventos, y no puede hacerse cargo de ese gobierno que era un triunvirato con Lavalleja y con Flores. Lavalleja muere, Rivera muere, y al final el que queda es Venancio Flores. ¿Qué es lo que busca con este libro? Reivindicar la figura de Rivera. Ojalá pueda, porque es muy difícil para un escritor, y sobre todo del interior, más allá que pudimos acceder a... Esto es una historia, las editoriales en este país, ¿no? Me imagino. Yo decía en chiste, tenés que llamarte Sanguinetti o Rosenkopf para que las editoriales te den un poco de importancia, ¿no? Te reciban por lo menos. Pero yo tuve buena experiencia con la editorial Arca, se va a distribuir en todo el país, esperemos hacer más de una edición, esperemos. Yo tengo 2 libros más y sé lo que cuesta entrar, porque además uno entiende que todo esto tiene su costo y a veces la gente no tiene disponibilidad de dinero para acceder. Pero bueno, reivindicar, no con lo que yo puedo aportar, sino porque lo que pueden aportar todos estos autores que leí y algunos más, y algunas otras cosas interesantes. Yo accedí por vía internet a un libro que habla sobre la vida de Rivera, que está en una biblioteca de Francia, y a través de forma virtual te permite ingresar a ese libro, y saqué muchos datos y cosas de un libro de fines del siglo XIX y principio del siglo XX, con una terminología y con una ortografía que no es la nuestra actual, a la A, por ejemplo, con acento. Claro, sí. ¿Verdad? Sí, del español antiguo, sí. y en un trabajo de investigación de mucho tiempo, que la verdad que es bastante esclarecedor. Mencionabas la corrección de Julio María Sanguinetti, ¿verdad? Sanguinetti lo leyó, me hizo algunas correcciones, entre ellos me hizo sacar un cuento. Hay un episodio de la vida del país en la cual Rivera estaba en Maldonado, en la esquina del centro de Maldonado. Creo que ahora hay una casa de venta de celulares. Esa era una casa con un patio grande que pertenecía al senador Aguilar, y ahí va Lorenzo Valle, el padre de José Valle y Ordóñez, ministro de Guerra y Marina durante la Guerra Grande, y va a hablar con Rivera justamente porque el gobierno de la defensa de Joaquín Suárez lo deportaba hacia el Brasil, y ahí empieza el exilio. Y entonces eso es un episodio que es en Maldonado. Yo, a raíz de ese encuentro entre Lorenzo Valle y Rivera, inventé un cuento con lo que podía haber dicho Rivera de acuerdo a manifestaciones que él hacía, y sobre todo una carta que le escribe en 1826 a Julián de Gregorio Espinosa, donde narra toda su historia, y lo que podía haberle contestado en ese momento Lorenzo Valle de acuerdo a cómo pensaban el gobierno de la defensa de aquel momento. Y entonces hice un diálogo entre ellos, que fue para un concurso de cuentos que muchas veces uno participa, sí, y muy pocas veces obtiene algún resultado favorable. Y él me dijo, el cuento está muy bien, dice, la retórica está muy bien, pero no tiene objetividad. Si usted va a hacer un ensayo con rigor histórico, no puede... Él me trata a usted. Claro. No, usted no puede poner un cuento que no fue veraz, que es su opinión de cómo pudieron haber conversado. Digo, bueno, pero a ver, Sanguinetti, habla justamente la contraposición entre en aquel momento las ideas del caudillo y las ideas de los doctores, los doctores ilustrados de la capital y el viejo caudillismo. Y entonces dice, bueno, sí, pero eso es un cuento y no existió eso. Entonces yo le aconsejo que lo saque. Ponga esas mismas ideas dentro de su ensayo. Y lo puse. Está muy bien, en la parte esa de la Guerra Grande está muy bien.
y sobre todo la importancia, yo no sé si tengo tiempo, 2 minutos más. Sí. La importancia que tuvo, esto un poco apartándonos de la figura de Rivera, la importancia que tuvo para nuestro país toda la inmigración argentina hacia Montevideo, escapando de Rosas. Ahí está, lo explica muy bien Domingo Sarmiento, que además Domingo Sarmiento se encuentra con Rivera en Brasil y hablan sobre el tema. Domingo Sarmiento, en su libro Facundo, contrapone lo que era la civilización a la barbarie. Y entonces, toda esa generación, una generación intelectual, era la generación del 37 se llamaba, que cuestionaba las barbaries que cometía Rosas como tirano, como dictador en Buenos Aires. Entonces se va de Buenos Aires hacia el Uruguay y empieza a vivir en Montevideo. Hay que ver el legado cultural que deja esa generación del 37 en Montevideo, y es de suma importancia. Y te voy a dar 2 ejemplos. Primero, es la cumbre del pensamiento positivista, el pensamiento positivista le da especial preponderancia a las ideas científicas, y dotó a la universidad y dotó a la escuela de nuestro país de ese movimiento científico, eminentemente científico, apartado de las ideas religiosas y metafísicas, que le dio una enseñanza de primera línea al Uruguay. ¿Por qué? Porque dentro de esos inmigrantes argentinos que vienen a Montevideo estaba Jacobo y Florencio Varela. Uno de ellos muere cuando viene Urquiza, invade la Tierra Oriental en plena Guerra Grande, y se produce la batalla de India Muerta, donde mueren 500 orientales degollados, 10 veces más que Salsipuede, y nadie hace referencia a la matanza de Urquiza en India Muerta, por ejemplo. Pero uno de los 2 hermanos, no recuerdo cuál, el otro es el padre nada menos de José Pedro Varela. Entonces, cuando dicen a nosotros lo que hablábamos, que nos enseñan a veces mal, lo dicen, Varela conoció a Domingo Sarmiento en un viaje en Estados Unidos. No lo conoció en Estados Unidos, porque los padres de José Pedro Varela eran compañeros de Domingo Sarmiento en la generación de 1937, se vinieron al Uruguay porque estaba el tirano Rosas en Buenos Aires, vinieron al Uruguay y le dieron una impronta cultural al Uruguay de gran importancia, a tal punto que José Pedro Varela fue el que instrumentó todas las reformas, las mismas reformas que instrumenta Domingo Sarmiento en la escuela laica y científica de Buenos Aires. Lo pone acá, es la misma reforma de José Pedro Varela en Uruguay. ¿Va a haber presentación del libro? Vos sabés que no sé. Bueno, organizamos. Bueno, si me lo organizan. Tengo algunas propuestas, pero viste que uno tiene tan poco tiempo con toda la actividad que hacer una presentación me encantaría, pero me cuesta un poco poder organizarlo y todo, y tengo alguna propuesta en Montevideo y tengo alguna otra propuesta acá en Maldonado, y seguramente alguna vamos a hacer, pero yo prefiero que igual, aun cuando no haya presentación, que la gente se interese y que lo lea el libro. Y después, esto ha generado ya en Facebook, en la red social, ya discusiones a raíz de que yo lo puse, y entonces había una persona que me cuestionaba mucho por el tema de los indios y el tema del que se vendió a los portugueses y todo eso que yo digo, y además está demostrado en el libro que todo es mentira. Entonces yo le digo, bueno, pero a ver, ¿por qué? A mí me interesa tu opinión, ¿por qué no lees el libro? Y después lo discutimos. Dice, tenés razón, voy a leer el libro. Y es lo que me interesa. ¿Dónde se puede conseguir? Lo va a distribuir la editorial. La editorial a través de una distribuidora. Yo tengo algunos ejemplares de regalo. Acá le dejo un ejemplar a tu abuelo, que le pongo acá dedicado. Acá lo respeto, y la familia de RBC, que es mi segunda familia. Es verdad. Y bueno, lo pueden leer, y también todo la crítica sirve, pero es bueno que se vaya a las raíces de nuestra identidad. Y no es bueno lo que hicieron con la figura de Rivera. Capaz que no es tan... yo también puedo
cometer el error de estar fanatizado con la figura, que es una figura que a mí, yo leo a Rivera desde mi niñez, Claro. ¿no? Creo conocer toda la historia, una historia que es una epopeya, porque cómo buscó, cómo luchó, cómo trabajó, lo que recorrió para lograr su objetivo de la independencia y el amor a la patria. Pero capaz que estoy subjetivizado, y capaz que no es tan bueno como yo creía, pero tampoco es el tirano y el perverso y el genocida, como dice otra parte de la sociedad. En parte porque se cometió ese error histórico de vilipendiar un héroe nacional por razones políticas, y otros porque no saben y recibieron ese mensaje y no recibieron este otro. Jorge, muchas gracias. No, al contrario. El mayor de los éxitos, y lo vamos a leer. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y me interesa además la opinión de los jóvenes. Es verdad, sí. Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Un poco la otra idea que tenemos. Así que bueno, muchas gracias. El libro se llama El Segundo Artiguismo, y bueno, pronto lo vamos a poder conseguir, como estábamos diciendo, cuando lo distribuya la editorial. Hacemos la pausa, que estamos un poquitito atrasados, y ya venimos.